chicos, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a iniciar el tercer trimestre con un nuevo tema llamado el aparato cardiovascular. Eh, Al igual que otros aparatos y sistemas, el aparato cardiovascular también está conformado por un conjunto de órganos, ¿ok? Que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. ¿Ok? Entonces, todos estos órganos que conforman este aparato dependen uno del otro, ¿no? Para justamente lograr ese objetivo, que esa función que vamos a ver en estos momentos, que vamos a explicar. ¿Ok? Miren, como pueden ver, el corazón, ahí es una imagen donde prácticamente se le ve cómo está ubicado en el cuerpo, ¿no? Es un órgano voluminoso, está ubicado, miren, esta parte de acá es una membrana externa que lo cubre. Los órganos importantes están cubiertos por membrana que lo aíslan de otros órganos, ¿sí? Como por ejemplo el pulmón, que ya lo hemos visto cuando hablamos del aparato respiratorio. Los pulmones están separados dentro de la cavidad torácica por una membrana llamada pleura. Igualmente cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de las meninges. ¿Ok? Igualmente el corazón está protegido, cubierto por una membrana externa llamada pericardio para separarlo de otros órganos. Ahora, como pueden ver, el corazón está alojado en una cavidad dentro del cuerpo. ¿Cómo se llama esa cavidad? Como pueden ver acá en la imagen, miren, acá están los pulmones. Los pulmones, en el medio de los pulmones hay una cavidad. Esa cavidad se llama mediastino, ¿sí? Y ahí es donde está ubicado el corazón. ¿Ok? En el mediastino, si quisiéramos ser más específicos, sería en el mediastino medio inferior, ¿no? Pero lo importante es que conozcas que está ubicado en el mediastino, como no lo más esencial, que es la cavidad que está entre los pulmones, ¿no? Y como puedes ver, ya hemos hablado del pericardio, que es la membrana que lo protege, que lo cubre, que lo separa de otros órganos. Te das cuenta que tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué hemos abordado? Porque quisiéramos el corazón es un órgano que forma parte del aparato cardiovascular, ¿sí? Como su nombre indica, cardiovascular, cardio, corazón, vascular, vaso sanguíneo. Entonces ya ahí con el nombre te están diciendo cuáles son los componentes que forman parte del aparato cardiovascular. Pero definamos. Queda claro que el aparato cardiovascular es un conjunto de órganos que nos sirven ¿para qué? Para transportar la sangre, chicos. Ahora, la sangre es un vehículo, un medio por donde se transporta los nutrientes que fueron absorbidos en el intestino delgado, ¿no? Cuando hablamos del sistema digestivo, la absorción donde ocurre en el intestino delgado, en el duodeno y pasa a la sangre, ¿sí o no? Entonces, todos esos nutrientes tienen que pasar por ahí y dirigirse a todas las células del cuerpo, ¿ok? ¿Qué más se distribuye por la sangre? El oxígeno. El oxígeno que es necesario igual que los nutrientes, igual el oxígeno es necesario para todas las células del cuerpo y tienen que ser transportados, ¿ok? Entonces, y eso lo vimos cuando hablamos del sistema respiratorio, ¿no? El oxígeno. ¿Qué más se transporta por la sangre? Las hormonas, desechos. Desechos, por ejemplo, el CO2. El CO2 tiene que ser eliminado, tiene que ir a los pulmones y ser eliminado mediante la expiración. Entonces te das cuenta de que el aparato cardiovascular, su principal función, dice, es distribuir todos esos componentes, nutrientes, oxígeno, desechos, hormonas, por todas las células del cuerpo y recoger de ellas las sustancias de desecho para ser expulsadas. Entonces, ese es el objetivo del aparato cardiovascular, poner en movimiento la sangre, ya que la sangre contiene estos elementos principales, vitales para todas las células del cuerpo. Porque imagínate que si no hubiera la sangre que se esté transportando, ¿cómo le llega estos nutrientes? ¿Cómo le llegan ese oxígeno? A las células, mueren. Entonces tiene que haber algo que les llegue, que le abasteza, ¿no? En este caso es la sangre, pues. ¿Sí? El aparato circulatorio, el aparato cardiovascular, tiene dos funciones principales. ¿Cuáles son? Distribuir nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo. Y la otra función es recoger las sustancias de desechos que las células producen, como el CO2, por ejemplo, y las toxinas que tienen que ser eliminadas.
¿Ok? Entonces acá claramente se pone, acá se explica claramente las dos funciones. ¿Sí? Distribuir nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo y recoger la sustancia de desecho. Ese es el trabajo del aparato cardiovascular. ¿Sí? Acá está, miren, acá los nutrientes cómo pasan, miren, el intestino delgado, los nutrientes van a pasar hacia la sangre, ¿ya? Igualmente en el aparato respiratorio, ¿se acuerdan? A nivel del alvéolo pulmonar, ahí ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí o no? El oxígeno que estaba compuesto, que venía con el aire, llegaba a los alvéolos y ahí, ¿qué pasaba? El oxígeno pasaba a la sangre y el CO2 regresa a los alvéolos para que luego sea eliminado. Entonces te das cuenta, mira, acá está el trabajo del sistema digestivo, cómo los nutrientes pasan a la sangre. Acá también se explica, utilizando el sistema respiratorio, cómo el oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares pasan a la sangre y cómo el CO2 se deposita en los alvéolos para que luego sea eliminado. ¿Te das cuenta de que el aparato cardiovascular trabaja en conjunto tanto con el sistema digestivo como el sistema respiratorio? Sí, entonces por eso somos un sistema integrado de varios aparatos y sistemas. ¿Ok? El aparato circulatorio o cardiovascular entonces está formado por el corazón, que es el órgano principal que bombea la sangre. ¿Por dónde circula la sangre? Los vasos sanguíneos y definitivamente la sangre. ¿De qué vale tener corazón y vasos sanguíneos si no va a fluir nada? Por lo tanto, estos son los tres componentes de este aparato. Corazón, vasos sanguíneos y la sangre. Bueno, la sangre ya nosotros la hemos visto cuando hablamos de tejido sanguíneo, ¿se acuerdan? La sangre es un tipo de tejido conectivo, ¿sí? Que está formado por un plasma y está formado por células. ¿Se acuerdan? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Los vasos sanguíneos son los conductos por donde fluye la sangre. Son tres vasos sanguíneos principales: arterias, venas y capilares. De los tres, los capilares son vasos sanguíneos muy pequeños, son tan pequeños que son microscópicos, o sea, no son visibles al ojo humano. Pero recuerda que la absorción de nutrientes y el intercambio de gases que se dan en los pulmones, ¿sí?, ocurre a nivel de capilares. ¿Sí? Ya luego los capilares van avanzando, se van engrosando y formando arterias y venas. Pero el intercambio gaseoso y la absorción de nutrientes ocurre a nivel de capilares. No olvidar. Y hablemos del corazón, pues, ¿no? El corazón es el órgano encargado de impulsar la sangre hacia todo el cuerpo. Es como se dice, el motor, ¿no?, de un vehículo, ¿no? El que pone el movimiento a la sangre, ¿no? Y gracias al movimiento que tiene este corazón, se bombea la sangre y llega. Ya más adelante nosotros, en un segundo video, vamos a ver cómo trabaja el corazón, cuál es el recorrido que hace la sangre, porque la sangre, hay tipos de sangre también. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo trabaja en conjunto la sangre, cómo pasa por el corazón, luego se va a los pulmones, todo eso lo vamos a ver en un segundo video. ¿Sí? Se dice que el corazón, su tamaño es parecido al de un puño cerrado, ¿no? Acá está, ¿sí? Se visualiza. Sus paredes están formadas por tejido muscular, claro. A ver, por eso, ahora, el corazón tiene movimiento, ¿por qué? Porque tiene músculo. Si no tuviera tejido muscular, no tendría movimiento. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de tejido muscular? Habían tres tipos de tejido muscular. Tejido muscular esquelético es aquellos músculos que están entre los huesos. Por ejemplo, mis bíceps, mis tríceps, mis pectorales, mis abdominales, mis glúteos son ejemplos de músculo esquelético. Pero también había un tipo de tejido muscular llamado el músculo liso. ¿Se acuerdan? Y eso lo encontramos en el sistema digestivo, en el estómago, en los intestinos, en la vejiga. Pero el corazón tenía un tipo de tejido muscular llamado el tejido muscular cardíaco. Entonces, y el corazón es un 80% músculo. Es un órgano musculoso. Entonces, definitivamente tiene movimiento. Por eso el corazón se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Así está todo el resto de tu vida. Así va a estar. ¿Ok? Por eso, es la explicación, porque tiene tejido muscular de tipo cardíaco, como ves en la imagen. Mira. ¿Sí? Bueno, analicemos internamente el corazón. El corazón internamente tiene cavidades, ¿sí? Dos cavidades superiores, ¿sí?,
llamadas aurículas y 2 cavidades inferiores llamadas ventrículos. ¿Sí? Esas son las 4 cavidades. ¿Sí? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Sí? A ver, acá se ve claramente, miren, la cavidad, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ahora, ahorita vamos a ver un detalle importante. A ver, hablemos de las aurículas. Acá están. Son las superiores. Miren. ¿Sí? Las aurículas son cavidades superiores y a ella les llega sangre recogida por las venas. Si eres observador, miren, esto de azul, esto de acá, es una vena y llega a la aurícula. Esta es otra vena. También llega a la aurícula, pero a la aurícula derecha. Y a la aurícula izquierda, ¿qué le está llegando? Otras venas, llamadas las venas pulmonares, que son 4. Por eso bien claro dice, las aurículas son las cavidades superiores, a ella le llega sangre recogida por las venas. ¿Sí? Entonces, el corazón se llena de sangre gracias a estas venas que llegan a las aurículas. ¿Ya? Entonces, las aurículas permiten, gracias a estas venas que llegan, a que el corazón se llene de sangre. ¿Sí? Ese es el trabajo de las aurículas. ¿Sí? Acá está. Miren. Estas son las aurículas y estos son los ventrículos. Ahorita vamos a ver. Hablemos de los ventrículos. Son las cavidades inferiores y de ellas, así como habíamos dicho que las aurículas se llenan de sangre estas cavidades, ¿sí? Y esto hace debido a que llegan venas, a nivel de los ventrículos, de acá sale sangre. Se va, por ejemplo, del ventrículo derecho sale sangre hacia los pulmones. Y eso lo vamos a ver en circulación sanguínea. Por ejemplo, del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, sale sangre por la arteria aorta. ¿Y esa sangre a dónde se va, profesor? No se va a los pulmones. ¿A dónde se va? A todas las células del cuerpo. Entonces, la diferencia está que las aurículas son cavidades superiores y que llenan de sangre al corazón, debido a estas venas. En cambio, los ventrículos sacan sangre del corazón, expulsan sangre del corazón, ¿sí? A través de estas arterias que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Las aurículas llenan de sangre del corazón, mientras que los ventrículos sacan sangre del corazón. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ambas. Miren, el corazón está dividido a lo largo por un tabique. Hay un tabique acá en el medio, ¿no? Que crea 2 mitades con 2 cavidades cada uno. Claro, hay una separación. Por eso se habla de aurícula derecha con ventrículo derecho. ¿Sí? Aurícula izquierda con ventrículo derecho. ¿Por qué? Hay una separación acá. Y este se llama el tabique interventricular. Este es un tabique, una separación. Por eso la sangre de acá no se mezcla con la sangre de acá. ¿Sí? Y esa es una característica de la circulación sanguínea que vamos a verlo más adelante. Pero esta es la importancia, ¿sí?, de este tabique interventricular. Por ejemplo, otros seres vivos se caracterizan porque su corazón no tiene este tabique. Entonces, por lo tanto, hay mezcla de sangre. ¿Sí? Pero en el cambio de nosotros no. Ahí está este tabique. ¿Sí? Ese es el papel. ¿Ya? Dice, ahora, la aurícula y el ventrículo de cada mitad, o sea, por ejemplo, la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, dice, se comunican mediante una válvula que deja pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, pero no al revés. ¿Ok? Entonces, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay unas válvulas. Mira, esto de acá, eso se llaman válvulas. Por ejemplo, esta válvula que está a nivel de la aurícula derecha con el ventrículo derecho se llama válvula tricúspide. Y en la aurícula izquierda, con el ventrículo izquierdo, también hay otra válvula. Esa válvula se llama la válvula mitral, o llamada también bicúspide. ¿Ok? Entonces, y eso permite que la sangre, que te acuerdas que te dije que de acá se llenaba de sangre, ¿cómo pasa a los ventrículos? Se abren estas válvulas y se llenan, y se cierran. ¿Ok? Entonces, es una comunicación entre ambas cavidades, pero se cierra en el momento que la sangre ya pasó al ventrículo, en ambos lados. ¿Ya? Ese es el trabajo de las válvulas. Ahora, el corazón siempre está en movimiento. ¿Y cuáles son sus 2 movimientos? Uno,
La diástole. ¿Qué es la diástole? La contracción. El corazón se contrae y también se relaja. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Diástole, sístole. Contracción, relajación. Contracción, relajación. Diástole, sístole. Diástole, sístole. Diástole, sístole. ¿Mm? Entonces, así está el corazón. ¿Sí? ¿Cómo funciona el corazón? Dice, el corazón realiza dos movimientos. Cuando las paredes musculares se contraen, impulsa la sangre hacia las arterias. Cuando se relaja, aspira la sangre de las venas. ¿Sí? Entonces, cuando el corazón se contrae, eso se llama sístole. Cuando el corazón se contrae. ¿Y qué significa que se contrae? Que está expulsando sangre de los ventrículos. Y cuando entra diástole, significa que el corazón se relaja. Y cuando se relaja, entra sangre al corazón a través de las venas que entran ¿a dónde? A las aurículas, tanto derecha e izquierda. Y así está. Expulsa, se llena de sangre. Expulsa, se llena de sangre. Expulsa sangre, se llena de sangre. Se expulsa y así está. Se contrae, se relaja. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, y así está todo el resto de tu vida. ¿Sí? Cada contracción es un latido. Y en las personas jóvenes, el número de latidos por minuto debe oscilar entre 70 y 90. Estos son los valores promedio. ¿Ok? El corazón se contrae y las aurículas envían sangre a los ventrículos. Luego los ventrículos las envían hacia las arterias. El corazón se relaja y la sangre de las venas es aspirada hacia las aurículas para comenzar el nuevo proceso. ¿Ok? Y ahí está el proceso. ¿Ya? Sístole, contracción, diástole, relajación. En la diástole es relajación. ¿Qué significa? Mira, la sangre que está en las aurículas, ¿sí? Pasan a los ventrículos y se contrae el corazón. Entonces, esta sangre que estaba en el ventrículo sale disparada por esta arteria pulmonar y esta sangre que estaba acá en el ventrículo izquierdo sale disparada por la arteria aorta, la de rojo. Eso lo vamos a ver en otra, ¿no? en otra clase. ¿Ya? Entonces, muchachos, esta es una primera parte del tema. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.